Bueno, pues Dios me los bendiga, hermanos. Estamos contentos, alegres con el Señor porque nos da la oportunidad de juntarnos una vez más por estos medios para adorar al Señor y para estudiar la palabra de Dios. Quiero recordarles que o más bien quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que nos van a hacer el favor de ver este video en las redes sociales. No podemos subir la parte de la alabanza y la adoración por derechos de autor. Así es de que esa parte de adoración, de alabanza, de intimidad con Dios, pues nos la vamos a reservar. Pero la palabra de Dios sí la queremos compartir con todos ustedes. Así es de que esperamos que la disfruten. Y la semana pasada hemos estado estudiando sobre los yo soy de Jesús. Los frases que usó el Señor para autodescribirse y que nos revelan el carácter, la personalidad, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estudiar el quinto de esos yo soy. Para que podamos todos leer la palabra de Dios, le invito a que la abra, por favor, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y vamos a estudiar. Hoy es día de discipulado, es un estudio, así de que espero que usted tenga un lápiz, un papel, una pluma, un marcatextos para que usted pueda marcar sus versículos, hacer anotes o anotaciones de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, que es algo muy, muy interesante. Juan capítulo 14, versículo 6 dice de esta manera: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El hecho de que el Señor Jesucristo dijera yo soy el camino, yo soy la puerta, esta palabra o esta frase que dice yo soy, tiene que ver o es muy importante porque es la misma frase que se tradujo en el Antiguo Testamento cuando Dios se reveló a Moisés y le dijo yo soy el que soy. De hecho, las palabras griegas que el Señor Jesucristo usa aquí en Juan 14:6 y en otros lugares donde se autodescribe como yo soy, está usando el griego que se tradujo como ego ermin. Y esto literalmente significa yo soy, yo soy. Está diciendo el Señor dos veces yo soy, yo soy. Y esto tiene que ver mucho con de la forma en que Dios se manifestó a Moisés en el Antiguo Testamento. Y esa misma frase que usó Dios para manifestarse a Moisés fue traducida con las palabras que usó el Señor Jesucristo para decir yo soy. Por eso es de que cuando Él dijo la primera vez yo soy, los religiosos lo querían apedrear. Según ellos estaba blasfemando porque se estaba haciendo a sí mismo Dios. Incluso una vez Él les preguntó que por qué lo querían matar, por cuál de las buenas obras era que lo querían matar, y le dijeron no te queremos matar por buenas obras, sino te queremos apedrear porque blasfemas diciendo que eres Dios, siendo tú hombre te haces Dios a ti mismo. Y se referían al hecho de que el Señor Jesucristo usó estas palabras para referirse a sí mismo como el yo soy. Pues ya hemos aprendido lo que significa yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy, y hoy vamos a aprender sobre yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando estamos leyendo en Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo está a punto de despedirse, prácticamente se está despidiendo de sus discípulos y les dice que ha llegado la hora de regresar al Padre y que ellos no pueden venir a donde Él va a estar. Entonces, esto debió haberle provocado a los discípulos mucha intranquilidad, porque les está diciendo que a donde Él va, ellos no le pueden acompañar. Y los discípulos, el mayor deseo de ellos era estar con el Señor Jesús. Incluso muchos de ellos debieron haberse sentido pésimamente mal porque algunos de ellos habían abandonado todo para seguir al Señor Jesús.
habían abandonado sus negocios, sus casas, sus familias para convertirse en discípulos de Jesús con la ilusión de estar siempre a su lado. Y cuando está el Señor hablando que ya es hora de que Él regrese al Padre y que ellos no van a poder venir, pues seguramente les ha de haber provocado tristeza, les ha de haber provocado de alguna forma hasta desilusión, porque ellos tenían el deseo de estar siempre con el Señor. Y es aquí cuando en estos pensamientos, en estos sentimientos que los discípulos seguramente estaban sintiendo y estaban pensando, es aquí donde el Señor les lanza esta frase maravillosa diciéndoles: yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Vamos a estudiar lo que ellos aprendieron para que nosotros también lo aprendamos, lo que ellos aprendieron en aquel entonces cuando el Señor les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo vamos a hacer desde dos pasajes bíblicos. Vamos a usar el jardín del Edén y vamos a usar el tabernáculo para entender lo que Jesucristo quiso decir cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué les parece si comenzamos en Génesis? Vamos a ir a la Biblia, al versículo donde por primera vez en la Biblia aparece la palabra camino. Así es de que vamos a Génesis, espero que tenga usted su Biblia allí, y ábrala en Génesis capítulo número 3. Vamos a leer el versículo número 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Ponga atención en esto. Puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Por lo que cuando el hombre peca, lo primero que Dios hace, además de que se pierde la comunión espiritual con Dios, es cerrarle el camino y que no tenga acceso al árbol, de la vida. Dios cerró el camino para que el hombre no pudiera extender su mano y comer del árbol de la vida y vivir para siempre de la forma en el estado pecaminoso. Entonces Dios está cerrándole el camino que un día Él mismo le había dado por causa del pecado. Entonces cuando el hombre pecó, se cerró el camino que antes era libre hacia el árbol de la vida, ahora Dios se lo estaba cerrando porque ya estaba en una condición de pecado. Haga de cuenta que hay un jardín y en medio del jardín está el hombre que había pecado y Dios lo saca del jardín, lo saca hasta las orillas fuera del jardín y pone dos querubines y una espada que está prohibiendo el camino hacia el árbol de la vida. Ahora, esta espada es muy importante. Todo esto es son figuras que vamos a aprender a la luz del Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, es el camino que nos da acceso una vez más al árbol de la vida. Jesús abre una vez más el camino para que nosotros, que éramos pecadores, seamos redimidos por su sangre y tengamos acceso una vez más al árbol de la vida que le prohibieron a Adán que siguiera comiendo en el Edén. Este árbol de la vida, hay muchas teorías, muchos pensamientos. La verdad es de que bíblicamente no existe absolutamente ninguna evidencia de lo que se dice, pero hay quienes creen que este árbol de la vida fue llevado al cielo, que en realidad fue levantado al cielo porque era un árbol muy especial para Dios. Y esto lo encontramos, no el hecho de que haya sido llevado al cielo este árbol, pero encontramos que en el cielo está el árbol de la vida. En Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 7, el Señor Jesucristo, hablándole a las iglesias, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
De aquí es donde las personas o los predicadores se toman para decir que todo el jardín del Edén, todo el jardín de Dios, el paraíso, fue llevado al cielo tal y como existió aquí en la tierra. La cosa es de que el Señor Jesucristo está abriendo este camino para que volvamos nosotros a tomar del árbol de la vida algún día en el cielo. Ahora, es bien importante, yo le decía, que no tomáramos notas sobre los querubines que Dios puso, y puso una espada en medio de los querubines que se revolvía por todos lados, como diciendo, si quieren llegar una vez más al árbol de la vida, tienen que atravesar por en donde está la espada. La espada tenía que trabajar, tenía que herir a la persona que quisiera alcanzar el árbol de la vida. Esto significa, según Efesios, capítulo número 4 o 6, donde dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Lo que podemos aprender con esto es que para que nosotros volvamos a llegar al árbol de la vida, para que podamos tomar el camino que lleva al árbol de la vida, este camino que es el Señor Jesucristo, tenemos que permitir que la palabra cambie, lastime, hiera de alguna forma nuestra carnalidad, nuestro pecado, lo arranque de nuestra vida, nos haga morir la carne y que podamos andar en un camino de santidad para que volvamos a tomar del árbol de la vida. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, Él está refiriéndose al hecho de que es el camino, es la forma en que podemos volver a tomar del fruto del árbol de la vida. La otra imagen, el otro pasaje que vamos a aprender sobre el camino es el tabernáculo. Ustedes saben que el tabernáculo se dividía también en tres partes, ¿no? Era el tabernáculo completo, estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo, ustedes recordarán que simboliza a Dios. Y Dios puso el atrio para que los hombres pudieran sacrificar para acercarse a Dios. Puso el lugar santo para que el hombre pudiera tener comunión de alguna forma con Él, interceder por los demás. Pero en el lugar santísimo lo que puso Dios es un velo, como que Dios se escondió, como que Dios hizo alguna separación entre Él y los hombres y no permitía que nadie entrara al lugar santísimo más que el sumo sacerdote, y esto solamente una vez por año. Pero para que lo entendamos un poquito más, y recuerde que yo le rogué mucho que pusiera atención a lo que había puesto Dios en el jardín del Edén, que eran 2 querubines y una espada. Y esto nos va a hacer entender un poquito más lo que vamos a leer ahora en Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 26, versículo 31. Y también harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus bases de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces Dios aquí puso un velo que tuviera imágenes de querubines, los mismos seres que estaban guardando el camino para el árbol de la vida. Aquí Dios pone un velo con querubines, como representando que ahí también había querubines guardando el camino hacia el Padre, guardando el camino hacia Dios, aunque Dios quería que el hombre se relacionara con Él, pero no había llegado el momento todavía de tener una relación directa. El camino al Padre estaba todavía tapado, estaba todavía estorbado por un velo en el caso del tabernáculo, o por una espada en el caso del jardín del Edén. Ahora, acompáñeme por favor a Hebreos capítulo número 10, versículos 19 y 20.
porque el escritor de los Hebreos, que les escribe precisamente, por eso se llama el libro Hebreos, les escribe a todos los judíos explicándoles el verdadero significado de la ley, del tabernáculo, del sacerdocio. El escritor de los Hebreos, en el capítulo número 10, nos dice y nos explica lo que era exactamente el velo. Una vez más, Hebreos capítulo número 10, versículos del 19 al 20. Dice de esta forma: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, acabamos de leer que Dios puso un velo para que no entraran al lugar santísimo. Pero ahora el escritor de los Hebreos dice que sí podemos entrar al lugar santísimo, porque dice: por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, el autor de los Hebreos nos está diciendo que el camino nuevo y vivo para entrar hacia el templo, o entrar, hacia el lugar santísimo, para tener comunión directa con Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y la última parte del versículo dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede venir al Padre si no permite que la palabra, que es el Señor Jesucristo, la espada del Espíritu, transforme su vida. Nadie puede venir al Padre si no entra por el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor es el camino. Él es el que nos da acceso al Padre una vez más. Él es el que nos lleva al árbol de la vida y Él es el que nos lleva como hijos hacia el Padre. Ahora, este camino del que el Señor Jesucristo habla, que es el mismo, es un camino muy especial. Mateo capítulo número 7, versículos 13 y 14, el apóstol lo describe como el camino angosto, porque es un camino muy especial, no es un camino en el que todos puedan entrar cuando se les pegue la gana, no pueden vivir como se les pegue la gana, porque es un camino muy especial. Mateo 7, 13 y 14 dicen de esta forma: entrad por la puerta estrecha. Recuerde que el Señor Jesucristo, aprendimos la semana antepasada que Él es la puerta de las ovejas. Dice una vez más: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y el camino es angosto, el que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, para que los discípulos, para que todos nosotros entendamos que Jesucristo es el camino, debemos entender que andar en ese camino no podemos andar como a nosotros nos parezca. No podemos vivir como a nosotros nos apetezca. No podemos comportarnos como nosotros somos. No podemos excusarnos ante estas excusas culturales de que es que así me enseñaron mis padres, es que así aprendí yo, es que así soy yo, es que así aprendí, así he crecido. No, el que quiera seguir a Cristo debe entender que para andar como Él anduvo, tiene que ser como obediente a la palabra de Dios, tiene que ser imitador de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el que dice que en Él anda, debe de andar como Él anduvo, debe de andar en el camino angosto, viviendo en el camino angosto. Y esto, hermanos, ustedes saben que cuando traen las manos cargadas y vienen del mandado y traen un case de agua, una caja de agua, o traen las bolsas de la verdura, los galones de leche, y si la puerta de su casa no es tan ancha, ustedes se tienen que mover para poder entrar con todo lo que traen en sus manos, pero pueden entrar. Pero la puerta, el camino de nuestro Señor Jesucristo es tan angosto que no cabe absolutamente nada más que nuestra vida, y tenemos que andar como Él nos indica que andemos. Y esta enseñanza de que Jesús es el camino es tan importante, y lo fue para los apóstoles, para los discípulos del Señor Jesucristo, que es la forma en que se referían a los cristianos primero. Acuérdense que a los hermanos de la iglesia primitiva,
Por primera vez se les llamó cristianos hasta tiempo después en Antioquía. Pero vamos a ver cómo les llamaban a los hermanos cuando el Señor Jesucristo se fue y envió al Espíritu Santo. ¿Qué predicaron los hermanos y cómo les llamaban? Les voy a pedir que por favor abran su Biblia en el libro de Hechos. Y vamos a leer ahí algunos versículos. Y para que interactuemos un poquito, les voy a dar un versículo, son 4 versículos. Hechos capítulo número 9, versículo número 2. Muéstreme a alguien un thumbs up si quiere leer ese versículo. Hechos 9, 2. Muy bien. Entonces, hermana Rosy, me ayudas con ese versículo. En el mismo libro de Hechos, capítulo 16, versículo 17. Ahora sí. Por favor, vamos a comenzar con Hechos 9, 2. Fíjese lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 9, versículo número 2. ¿Qué dice, por favor? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Aquí está hablando del apóstol Pablo cuando está pidiendo cartas para ir a traer a los cristianos, arrastrarlos a la cárcel, y se refiere a ellos como aquellos que andan en este camino. ¿Qué dice Hechos capítulo número 16, versículo 17? Por favor, hermana. Ok, otras versiones dice que la muchacha gritaba que estos son los hombres de Dios y predican el camino de la salvación. Entonces, los discípulos eran reconocidos porque predicaban sobre el camino. Hechos 18, 25, 26, ¿qué dice? Gracias. Ahí dice exactamente que habían sido enseñados, instruidos en el camino. Es decir, esta enseñanza del Señor Jesucristo era lo único que se predicaba. Y los cristianos se llegaron a ganar el apodo de los que vivían en este camino. Entonces, esto es lo que significa que el Señor Jesucristo es el camino, es el que nos da libre acceso una vez más al árbol de la vida, es el que nos da libre acceso una vez más al Padre que está en el cielo, es el que nos da la oportunidad de poder acercarnos a Dios, porque cuando Él murió, dice la Biblia que el velo se rasgó y eso queda manifiesto que Dios nos está dando libre acceso a través de nuestro Señor Jesucristo a su salvación. Ahora, en los tiempos en los que está viviendo el Señor Jesucristo y sus discípulos, era muy difícil hacer esto, hermanos, porque el Señor Jesucristo no está hablando a medias tintas, no está hablando cosas a medios términos. Él está siendo absoluto, Él está siendo contundente y Él está autodescribiéndose a sí mismo diciendo: yo soy el único camino que puede llevar al Padre. Yo soy la única verdad absoluta. Yo soy el único que puede dar vida eterna. Ahora recuerden que los discípulos y el Señor Jesucristo estaban viviendo en una sociedad que era gobernada por el Imperio Romano. Y los romanos tenían muchos dioses y ellos tenían su forma de imponer, no de exponer, sino de imponer su religión. Tenían sus formas de imponer sus enseñanzas, sus doctrinas. Así es de que vivían en una en una nación politeísta que tenían muchos dioses y adoraban a esos dioses. Era una sociedad idólatra. Entonces, que el Señor Jesucristo dijera que yo soy la verdad, era hasta cierto punto una amenaza para el imperio. Algunas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo representaban un gran peligro para el reinado, para el gobierno, para el imperio romano. Por eso es de que el Señor muchas veces les decía a las personas y a sus discípulos, cuando Dios les decía o les revelaba que Él era el Mesías, les decía: pero no se lo digan a nadie. Porque Él no quería que la gente malinterpretara su ministerio de Mesías, porque ellos tal vez iban a pensar que Él venía a libertarlos del Imperio Romano y esto podía provocar una guerra civil. El gobierno romano pudiera sentirse amenazado de un golpe de estado y hubieran matado al Señor Jesucristo y a sus discípulos sin que se cumpliera el propósito de Dios. Entonces, estas cosas, si no eran bien entendidas, podían provocar revoluciones o podían
amenazar al imperio. Por eso el Señor Jesucristo tenía mucho cuidado cuando enseñaba estas cosas, y decir que Él era la verdad también pudiera ser una amenaza para el imperio y su religión, porque todos ellos tenían, según ellos, la verdad. Entonces, cuando el Señor dice yo soy la verdad, está diciendo que quien no tiene a Jesús está viviendo en mentira o ha creído una religión mentirosa. Esto significaba derribar por tierra toda la religión y todas las enseñanzas romanas e israelitas que no lo proclamaran a Él como Dios. Pero vamos más allá, hermanos, porque bueno, eso es lo que vivían los romanos, pero ¿cómo vivimos en nuestra sociedad nosotros? ¿En qué tipo de sociedad vivimos hoy en día? ¿Acaso no vivimos en una sociedad de relativismo? Esto significa que hoy la sociedad enseña que no existe la verdad absoluta, que lo que para ti es verdad, si para mí no lo es, entonces no existe la verdad absoluta y todo es subjetivo. Y esto nos está llevando a vivir una fe privada. Una fe que no podemos hablar a los demás, porque si yo estoy hablando con alguien que no cree en Dios y le estoy predicando del Señor Jesucristo, puedo ser acusado de intolerante, puedo ser acusado de crimen de odio, porque quiero imponer mis ideas en los demás, porque quiero que esa persona se convierta a mi fe. Y la sociedad de hoy en día no tolera esas cosas porque nos acusan de radicales, de extremistas, porque queremos y pretendemos y decimos que nuestra es la verdad, que nuestra fe es la verdadera, y ellos nos sienten y nos reconocen como engreídos porque dicen, si eso es la verdad para ti pero no es para mí, ¿por qué eres tan orgulloso, tan pretencioso para decir que solamente tu fe es la verdadera? Bueno, porque eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, nosotros como los apóstoles tenemos que aferrarnos a la verdad. La Biblia dice que compremos la verdad y no la vendamos, porque la verdad no es un dicho, mis hermanos. La verdad no es una frase. La verdad es una persona que nos acompaña todos los días y su nombre es el Señor Jesucristo. Los discípulos testificaban de la verdad como una persona. Juan capítulo 1 versículo 14 dice que el apóstol vio al Señor Jesucristo lleno de gracia y de verdad. Apocalipsis 19:11 dice que el Señor es el testigo fiel y verdadero, que su nombre es fiel y verdadero. Entonces, si Jesús es la verdad, nosotros podemos estar seguros y tranquilos de que no hemos sido engañados, de que no vivimos en un engaño en nuestra fe, como la gente dice. Es que a ti te han lavado el cerebro y es que a ti te han hecho creer cosas que antes no creías. Si tu mamá y tu papá te enseñaron a adorar a la Virgen, ¿por qué has dejado tu fe? Porque te lavaron el cerebro. No piense nunca que usted está en el error. No piense que usted está equivocado. No ponga usted duda en su corazón. ¿Y será que estoy en la religión verdadera? ¿Y será que de verdad Dios existe? No, porque el Señor Jesucristo es la verdad. Y si Él es la verdad, entonces estamos completamente seguros de que nosotros estamos viviendo en la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos verdad, es el Señor Jesucristo manifestándose en nosotros. Cuando estamos en algún problema y nosotros decimos la verdad, manifestamos el carácter de Cristo en nosotros. Cuando nosotros hablamos mentira, pues entonces no representamos a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor es la verdad. Y por último, el Señor dijo que Él era la vida. Imagínese usted, el Señor Jesucristo está a punto de morir y dice, yo soy la vida. Está a punto de ser crucificado y dice, yo soy la vida. ¡Qué contrariedad! Sin embargo, según Juan capítulo 1, versículo 4, dice que el Señor Jesucristo era la verdad y la vida. Nosotros, mis hermanos, somos producto o el resultado de la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:4 dice que desde el principio el Señor era la vida de los hombres. Entonces Jesús era la vida desde antes que nosotros naciéramos. Pero no solamente antes de que naciéramos. Jesús es nuestra vida el día de hoy.
Vamos a leer Colosenses capítulo número 3, versículo número 3, y ya vamos a ir terminando. Colosenses 3:3. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, porque Cristo es nuestra vida. Cristo vuestra vida, dice otra versión. ¿Qué dice Filipenses 1:21, por favor? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, porque Él es mi vida. ¿Qué dice Hechos 17:28, por favor? Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, en Cristo nos movemos. Cuando nos despertamos estamos en Cristo. Cuando nos dormimos estamos en Cristo. Cuando nos movemos hacia el trabajo, cuando nos desplazamos a la tienda, en donde quiera que estemos en Cristo, porque Cristo es nuestra vida. Por último, vamos a ver qué dice Gálatas 2:20. Entonces dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Cristo, hermanas, hermanos, es el camino, es la verdad y es nuestra vida. Esto significa, hermanos, que podemos caminar como Dios quiere que caminemos, que podemos creer lo que Dios quiere que creamos, y cuando conocemos la verdad nos hace libres del pecado y podemos vivir. Él es nuestra vida. Entonces, ser cristiano es andar en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Es creer en la palabra de Dios y más que nada vivir la palabra de Dios. Eso es lo que significa ser cristiano. Eso significa que creemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar para que Dios nos haga entender esto, porque necesitamos aprender a cómo aplicar esto a nuestra vida, cómo podemos asimilarlo para que podamos nosotros practicarlo en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo te ruego en esta noche que bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que nos des, Señor, la sabiduría para que tu palabra nos haga entender que tú eres el camino, Señor, que tú eres el único camino para el Padre, que tú eres el único camino de salvación, que no estamos equivocados en creer en ti y en confiar en ti, Señor, que hemos creído en ti porque tú eres la verdad, porque tú eres la vida, Señor. Permite que eso se manifieste en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, de los muchachos, Señor, de los jóvenes, de las señoritas, de los adultos, de los matrimonios, de las familias. Que entendamos, Señor, que el único camino eres tú, que no hay otra religión, que no hay otra fe, que no hay otra creencia, que no hay otra iglesia, que solamente Cristo Jesús es la verdad, es el camino y es la vida. Ayúdanos, mi Señor, a vivir con esas verdades y a predicarlas, a enseñar a los demás que sí existe la verdad absoluta y que la verdad eres tú, Señor. Que tú eres la verdad y que eres una persona real que puede liberarlos del pecado y de la maldad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a que nuestra propia mente, Señor, sea librada de todo engaño y de toda mentira que nosotros mismos hayamos sembrado en nuestros corazones a raíz o a causa de nuestras culturas, de nuestras familias o de la sociedad. Ayúdanos a desarraigar de nosotros toda mentira y todo engaño y a creer la verdad, a comprar la verdad, Señor, sin dinero y a no venderla, a atarla a nuestro cuello, Señor, para que podamos caminar en tu camino, que es angosto pero maravilloso. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén.